sé si llegó a enviárselos, pero ahí están las fechas. Hoy día vamos a tocar los 3 primeros temas y el resto de temas están ahí. Los resultados del aprendizaje de la unidad según sus sílabos es más que todo explicar fisiopatología, semiología de la hematuria, la proteinuria, disuria, polaquiuria, dolor renal, insuficiencia renal, enfermedad renal crónica, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, síndrome de la uropatía obstructiva, ya sea alta o baja, y síndrome de incontinencia urinaria, además de la evaluación de los problemas renales, ¿no? De los exámenes auxiliares. En primer lugar tenemos los síndromes clínicos nefrológicos, que son 10. Estos tienen que aprenderlos porque lo vamos a repasar en todo el curso. Síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, infección urinaria, lesión renal aguda o injuria renal aguda, la enfermedad renal crónica, hipertensión arterial, las alteraciones urinarias, acidosis tubular renal, uropatía obstructiva y también la litiasis urinaria. Cada uno de estos temas lo vamos a ir tocando poco a poco en todo el mes que tenemos las clases, y para ello tenemos los pilares del examen físico, que son 5, ya no son 4. Antes nos enseñaban más que todo la inspección, la palpación, percusión y auscultación. Ahora se ha agregado la insonación. Empezamos repasando algo de fisiología, que ya lo han visto en el ciclo pasado, si no me equivoco. Tenemos el riñón, la vejiga, que está conectado al riñón a través de lo que son los uréteres, y finalmente por la orina sale por la uretra. Aquí tenemos el riñón, la arteria renal, la vena renal, que ingresan a lo que es la nefrona. Aproximadamente tenemos 1 millón de nefronas en cada riñón, y pues la sangre ingresa por la arteriola eferente, va a todo el glomérulo, sale por la arteriola eferente, va hacia los capilares peritubulares, luego va a la base recta, donde se produce el gradiente osmótico. Tenemos que la unidad funcional del riñón es la nefrona, teniendo así nefronas corticales y nefronas glomerulares. Las nefronas corticales están en aproximadamente un 85%, como su nombre lo dice, se encuentran en la corteza renal y se encarga de la eliminación de los desechos y de la reabsorción de nutrientes. Tenemos las otras nefronas, que son las glomerulares, que llegan hasta la médula interna. Estas aproximadamente son un 15% y pues más que todo se encargan de la concentración de la orina. Como ya recordarán, la nefrona está formada por el glomérulo, por el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el sistema conector. Aquí tenemos nuevamente el glomérulo, su arteriola eferente, el ovillo glomerular, también llamado penacho glomerular, y la cápsula de Bowman, que es todo lo que rodea aquí. Estos de aquí son los podocitos. Y aquí tenemos el espacio urinario y por donde sale que es la orina, que es el polo urinario. Las capas que atraviesa la sangre para producirse un ultrafiltrado es la membrana de la pared capilar, que es la de aquí, que está formada por las células endoteliales, la membrana basal o la lámina basal y el epitelio visceral de la cápsula de Bowman, que está formado por los podocitos. El flujo sanguíneo renal, que es corresponde al 25% del gasto cardíaco, que es pues unos 1200 mililitros por minuto. Aquí tenemos otra imagen del glomérulo que está más clara. Tenemos la arteriola eferente, el penacho glomerular. Este es el polo vascular, porque están los vasos sanguíneos, las arteriolas, y el polo urinario, que es por donde va a salir la orina. Estos son los podocitos, la membrana basal glomerular y el endotelio. Tenemos también el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como ya sabemos, si es que se ocurre una baja de presión y hipoperfusión renal, esto es captado por el riñón y el riñón va a liberar una sustancia que se denomina renina. La renina convierte al angiotensinógeno, que es liberada por el hígado, en angiotensina 1.
Esta angiotensina 1 se va a convertir en angiotensina 2 a través de la enzima convertidora de angiotensina que es producida en el pulmón. Al liberarse la angiotensinógeno 2, pues va a aumentar la actividad simpática, va a haber reabsorción de sodio y cloro y excreción de potasio, además de reabsorción de agua. A nivel de la corteza suprarrenal tenemos de que va a haber secreción de aldosterona, que como ya sabemos va a retener sodio y por lo tanto también va a retener agua. También va a causar a nivel de los vasos de las arteriolas vasoconstricción arteriolar, de manera que va a aumentar la presión arterial y va a aumentar la secreción de la hormona ADH, que es la antidiurética, que va a actuar a nivel del túbulo colector y va pues a absorber más agua, lo que también va a causar de que aumente la presión arterial. Como funciones del riñón tenemos la reabsorción tubular. Hay dos tipos de transporte, el activo y el pasivo. En el activo, que reabsorbe pues, la glucosa, los aminoácidos, las sales, el cloruro, sodio. En el transporte pasivo, pues el agua, la urea y el sodio. Todo eso se realiza pues en las diferentes partes de lo que es los túbulos renales. En cuanto a la concentración tubular, tenemos el mecanismo de contracorriente que se produce en la médula renal. Esto hace que se mantenga un gradiente osmótico en la médula. A nivel del túbulo colector lo que tenemos es la ADH, que también se encarga de la concentración tubular, que es la hormona antidiurética, de manera de que si aumenta la hidratación, entonces va a disminuir la secreción de la hormona antidiurética, lo que va a provocar de que aumente un volumen urinario. Supongamos que tenemos un paciente que está deshidratado, entonces va a activar su hormona antidiurética para que jale más agua y pues va a disminuir el volumen de orina. La otra función que tenemos es la secreción tubular, donde hay eliminación de productos de desecho que no han sido filtrados por el glomérulo, entonces pues se secretan a través de los capilares peritubulares. Esto también se encarga de la regulación del equilibrio ácido-base en el organismo, mediante la secreción de lo que tenemos que son los hidrogeniones. Sabemos que el riñón se encarga de mantener un pH estable en el organismo, y el pH normal también sabemos de que es de 7.35 a 7.45. Esto se hace a través de la reabsorción del bicarbonato filtrado y de la excreción de hidrogeniones. ¿Alguien sabe qué es la gravedad específica? Bueno, supongamos de que tenemos un paciente A que ha tomado solo una copa del agua. Esa copa de agua va a la sangre y a través del glomérulo se va a producir un ultrafiltrado. El ultrafiltrado va a consistir en 120 mililitros de agua y 300 miligramos de soluto, de lo que se va a reabsorber 119 mililitros de agua y 100 miligramos de soluto. Si se dan cuenta, todo el agua que ha tomado pues no lo va a orinar, solo va a orinar 1 mililitro de agua con 200 miligramos de soluto, de manera que la gravedad específica va a ser 1015. ¿Saben cuáles son los valores de la gravedad específica normal? Ok, vamos a ver más adelante entonces. Luego tenemos un paciente B que toma 4 vasos de agua. Va a la sangre, pasa por el glomérulo y se va a producir el ultrafiltrado. El ultrafiltrado igual va a ser 120 mililitros de agua, pero 300 miligramos de soluto. Como este paciente ha tomado más agua que el paciente A, entonces solo va a reabsorber 110 mililitros de agua porque el resto es un exceso, y 100 miligramos de soluto, de manera que este paciente va a orinar 10 mililitros de agua y 200 miligramos de soluto. Este paciente toma menos agua y este paciente toma más agua. Como toma más agua, entonces la gravedad específica va a ser menor, porque la orina va a salir más diluida. ¿Sí me entienden la idea? Supongamos que tenemos un paciente deshidratado. Si el paciente está deshidratado, necesita agua. Tú tomas el agua. Si como necesitas agua, no vas a eliminar todo el agua, así que tu orina va a salir más concentrada.
Si tú eres un paciente que está correctamente hidratado y te tomas 1 litro de agua, vas a orinar agua, pero tu orina va a salir un poco más diluida porque no necesitas toda esa agua que te has tomado. ¿Me entendieron la idea? Sí. Ok. Y las funciones del riñón, bueno, que son la eliminación de los productos por la orina, los desechos metabólicos, las sustancias químicas, los fármacos. También se encarga de la regulación del agua, del equilibrio de ácido-base, osmolaridad. La tercera función del riñón es la producción de hormonas y enzimas. Como ya sabemos, el riñón se encarga de la producción de lo que se llama la eritropoyetina, que en el caso de la enfermedad renal crónica, a partir del estadio 3B, pues ya no produce. Por eso los pacientes que tienen enfermedad renal crónica tienden a tener anemia. Y la gluconeogénesis, que pues se encarga del mantenimiento de la glucemia. Para todo el curso de semiología renal, más que todo tienen que saber examinar lo que es el examen de orina, tienen que saber interpretarlo. Para eso vamos a tocar todo lo que es examen de orina. Desde el tiempo de los egipcios les empezó a llamar la atención lo que es el color de la orina, para qué sirve la orina, si es algo que se tiene que desechar o si es algo curativo. Formaron escuelas en donde Hipócrates en el siglo V a.C. fundó un término que se llama uroscopía, llamado uroscopía. ¿A qué se refiere? Tenían una colección, una lámina se podría decir, con los diferentes colores de la orina, con 20 colores de la orina. Ellos colectaban la orina, la colocaban en frascos y la examinaban y la comparaban de acuerdo a la lámina basal, a la plantilla que tenían. De acuerdo a eso, interpretaban: este paciente está enfermo de tal cosa, este paciente está enfermo de tal cosa, pero nada más era como algo, ¿cómo se podría decir? Algo anecdótico o no era algo formal. Y esto se realizaba en el 1140 años después de Cristo. La composición de la orina es 5% de solutos y el 95% es de agua. Entre los solutos tenemos los componentes orgánicos y los componentes inorgánicos. Entre los componentes orgánicos tenemos la urea, tenemos el ácido úrico, la creatinina. En los componentes inorgánicos pues tenemos el sodio, el potasio, el sulfato, el fosfato, el amonio, todos estos que son iones. ¿Qué factores influyen en el volumen urinario? Como ya lo comentamos antes, algo que influye es la ingesta de líquidos. Si el paciente está deshidratado y toma agua, pues va a resolver todo el agua y va a eliminar menos agua, la orina va a salir más concentrada. Si es que el paciente está muy bien hidratado, como nosotros lo estamos, entonces cuando tomamos 1 litro de agua, tal vez eliminemos el litro de agua, pero la orina va a salir más diluida, porque no necesitamos toda esa agua, entre comillas. Otro factor que influye es la pérdida de líquido de fuentes no renales, ya sea por el sudor, por la diarrea, por vómitos que esté presentando el paciente. La variación en la secreción de ADH. Hay una enfermedad llamada diabetes insípida en donde no hay función adecuada del ADH, de manera que el paciente tome el agua que tome, todo lo va a eliminar, porque esa hormona antidiurética los receptores nunca se van a activar. Entonces la orina siempre va a salir diluida. Y otro factor que influye es la necesidad de excretar mayores cantidades de sólidos disueltos como la glucosa o las sales. El volumen urinario normal en un volumen de 24 horas es de 1200, o sea, de 1 litro 200 a 2 litros. Por kilo de peso, calculándolo, pues es de 0.5 a 1 mililitros por kilo por hora. ¿Cuándo se llama oliguria? Si el valor normal de orina es de 1200 a 2 litros, oliguria es menos de 400 mililitros. Anuria, si es que orina menos de 100 mililitros, o ya deja de orinar. Nicturia, cuando hay un aumento de la frecuencia urinaria por la noche, como los pacientes prostáticos. Y poliuria, cuando el paciente orina más de 2.5 litros por día. Acá nuevamente lo de la gravedad.
y ambas producen poliuria. Pero lo que los diferencia es la gravedad específica. Supongamos que un paciente tiene diabetes insípida, ya sea por disminución de la producción del ADH o por disminución de la función del ADH. De manera que, como no funciona su antidiurética, va a eliminar todo el agua que tome y la gravedad específica va a salir disminuida porque pues la orina está diluida. En el caso de la diabetes mellitus, que es un incremento de la glucosa en la sangre, tenemos que este incremento de la glucosa en la sangre puede ser por la insulina disminuida o por disminución de la función de la insulina. Este paciente igual tiene poliuria, pero su gravedad específica está aumentada porque la glucosa también se va a secretar en la orina. Ahora, para tomar la muestra de orina no es tomar por tomar. Hay ciertos requisitos que deben seguir, hay ciertos requisitos de conservación que se deben mantener para que la orina no nos dé un examen con falsos positivos. En primer lugar, la recolección del frasco de orina tiene que ser un frasco transparente, donde se puede evidenciar el color de la orina. Tiene que tener una tapa con rosca, que es mejor que los otros tipos de tapas, ya que por la facilidad al abrir el frasco. En este frasco debe ir escrito el nombre del paciente, DNI, la historia clínica del paciente, la fecha y hora de recolección, que es muy importante en la parte de la conservación de la orina, y la ubicación en donde está el paciente, pues está en el pabellón 1, en el pabellón 2, no sé, en la cama 1013. Ni bien se recolecta la orina, debería de entregarse al laboratorio. Estos frascos deben ser desechables. ¿Por qué? Porque esto elimina la posibilidad de la contaminación debido a un lavado inadecuado del frasco. Además, como ya les mencioné, deben de ser transparentes y en este frasquito alcanza 50 mililitros de orina. ¿Por qué 50? Porque 12 mililitros van a ser para el análisis microscópico. Si en caso este análisis salió mal, pues para que lo repita nuevamente y si es que se piden exámenes adicionales. La refrigeración, en caso de que pues, vayamos a tomar muestras en un centro poblado, la refrigeración debe mantenerse de 2 a 8 grados centígrados, lo cual disminuye el crecimiento y el metabolismo bacteriano, para no obtener falsos positivos. En caso de que sea una muestra de urocultivo, pues este debe ser mantenido refrigerado un máximo de 24 horas, no más. Y la muestra debe volver a una temperatura de ambiente antes de usar la prueba química de la tira reactiva. En caso de que no se logre preservar adecuadamente la orina, vamos a tener un cambio de color, que se va a tornar la orina más oscura. ¿Por qué? Porque hay una oxidación o reducción de los metabolitos en la orina. La claridad de la orina ya no va a estar tan clara, va a disminuir su claridad, lo que va a causar un crecimiento bacteriano y también es causado por la precipitación del material amorfo. Van a aparecer cristales. El olor va a aumentar debido a que hay una multiplicación bacteriana. No hay descomposición de la urea en amoníaco. El pH, la orina va a estar más alcalina, o sea, el pH va a aumentar, debido también a la descomposición de la urea. Si es que hay glucosa, la glucosa va a disminuir en la muestra de orina, porque va a haber glucólisis y uso bacteriano. Si es que hay cetonas, también va a disminuir por la volatilización. En el caso de los nitritos, va a aumentar los nitritos, o sea, podría dar un falso positivo a que este paciente pues, tenga una urinaria. Y esto se va a dar por la multiplicación de bacterias reductores de nitrato. En cuanto a los leucocitos, los hematíes, estos van a disminuir y pues esto se va a producir por una desintegración de la orina al pH alcalino. Pasa. En cuanto a la recolección de la orina, hay diferentes tipos de recolecciones. La primera es la muestra al azar. Es la que más frecuentemente se toma. Hay una facilidad en la recolección porque si lo pido en la visita a las 10 de la mañana, pues se la van a tomar esa hora. Si lo pido en la noche, pues también se la van a tomar. Esa es una muestra al azar. Es útil para unos exámenes de detección de rutina y pues no es recomendable tomar en las mujeres que
están en sus 2 a 3 días siguientes de menstruación. ¿Por qué? Porque va a haber sangre en la orina, es una hematuria que va a ser una muestra, pues, se podría decir contaminada. La muestra de la primera mañana es la que es la muestra ideal. Se recoge la muestra inmediatamente después de levantarse y se entregan las 2 horas siguientes en el laboratorio. ¿Por qué es la muestra ideal? Porque garantiza una permanencia prolongada de la orina en la vejiga y pues su composición no está influida por las variantes durante el día, que si comió remolachas o no las comió, si tomó bastante agua o no las comió. En cuanto a la muestra en ayunas, se toma en la segunda mañana. Se llama de la segunda mañana porque es una segunda muestra que se obtiene después de un periodo de ayuno. O sea, el paciente se levantó, orinó y recién va a tomar la segunda muestra. Esta muestra más que todo se usa para el control de la glucosa. Lo otro que pedimos es la muestra de 24 horas, lo que comúnmente van a escuchar es la proteinuria de 24 horas. El paciente va a comenzar y finalizar el periodo de recolección con la vejiga vacía. Al llegar al laboratorio, pues esta muestra deben de medirla inmediatamente y registrar la hora en la que se entregó. La muestra por cateterismo, como su nombre lo dice, es tomada por un catéter. En el caso de las mujeres, pues con una sonda Foley ingresan por la uretra, y en el caso de los varones, pues ingresa por la zona peniana. Se obtiene en condiciones estériles al pasar un tubo hueco a través de la uretra hasta la vejiga, y es la prueba más solicitada en el caso de un cultivo bacteriano. Otra característica es la muestra a chorro medio. ¿A qué se refiere? Es un método seguro, no es traumático, pero al inicio hay que realizar una adecuada limpieza previa a la obtención de la muestra. En el caso de los varones hay que limpiar el glande y retirar el prepucio si es que es necesario. Y en el caso de las mujeres, pues separar los labios y limpiar el meato urinario y la zona circundante. Los pacientes al inicio deben de orinar en el inodoro, lo que es la primera orina, luego recoger una cantidad adecuada de orina en el frasco que les den, en un frasco estéril, que es el chorro medio, y terminar de orinar en el inodoro. Aquí está una imagen de la obtención de la muestra en chorro medio. O sea, hay que lavarse las manos adecuadamente, abrir el recipiente de la orina, colocar la tapa boca arriba. El primer chorro se expulsa. Seguidamente se llena hasta la mitad del vasito recolector, desde aquí, y el resto pues se vuelve a expulsar, el resto de orina que queda. Luego se tapa nuevamente sin tocar la parte interna del frasco y se le entrega al laboratorio. Y la punción supracúbica, que es la introducción de una aguja a través del abdomen hasta la vejiga. Esto normalmente se hace en los neonatos. La vejiga es un área estéril, así que en condiciones normales pues proporciona una adecuada muestra para un cultivo bacteriano. Ahora tenemos lo que es el examen físico de la orina. Tienen 10 minutos para que salgan y continuamos con lo del examen físico.